La Nahuala María. La Nahuala María es un ser excepcional, pese a lo cual ha sido relegada a un lugar secundario por el cristianismo y el islam. Fue concebida después de que su padre, un poderoso hombre entrado en años, hiciera un ayuno de 40 días en el desierto a raíz de la imposibilidad de tener hijos. Su esposa Ana lo dio por muerto y le lloró a su Dios el infortunio de enviudar sin descendencia. Sea hombre o mujer, oraba ella, le llevaré a lo alto con fervor. Al regresar su esposo, Ana corrió a echarle los brazos al cuello y lo cubrió de besos. Llenos de pasión y gratitud, esa noche concibieron a María. La niña se fortificaba día a día. Cuando tuvo 6 meses de edad, su madre la puso en el suelo para ver si se mantenía en pie. María dio 7 pasos y luego avanzó hacia el regazo de su madre, quien la levantó maravillada. A los 3 años fue conducida al templo, debido a que hablaba con completa claridad como si fuera una adulta y conocía todas las plegarias. Para admiración de todos, subió sola y sin mirar atrás las 15 gradas del templo y luego, arrebatada, comenzó a danzar sobre sus pies. La Nahuala María permaneció en el templo durante su infancia, junto con otras vírgenes, las que al volverse núbiles eran desposadas por los patriarcas de Judea. Durante las tardes tejía junto a las demás. Su trato era dulce y a la vez enérgico, pero nunca se quejaba ni encolerizaba. Rodeada de muchachas mayores que ella, con temperamentos muy diferentes, su energía les reflejaba a todas y mantenía el equilibrio. El apócrifo dice: estaba llena de solicitud por sus compañeras. Se preocupaba de que ninguna pecase ni siquiera una sola palabra, de que ninguna alzase demasiado la voz al reír, de que ninguna injuriase o menospreciase a la otra. Cuando llegó a la edad de 12 años, los sacerdotes buscaron a un hombre que se hiciera cargo de ella, eligiendo entre los viudos de Judea a un carpintero llamado José, quien al principio rehusó alegando que era viejo, ya tenía 3 hijos varones y ella era una niña. Los sacerdotes ejercieron presión y José finalmente accedió. María se sumó a la numerosa familia de José, quien tenía 4 hijos y 2 hijas. Un día María tomó su cántaro y salió para llenarlo de agua. Y entonces oyó la voz de la emisaria del ensueño que le anunciaba que daría a luz. Temblorosa, regresó a su casa, dejó el cántaro y se puso a hilar. Un ser inorgánico se manifestó y le reiteró lo anunciado. Su embarazo ocasionó muchas calumnias, ya que los hombres misóginos pusieron en duda su virginidad. Las muchachas la conocían, la defendieron a brazo partido, alegando que no había estado con ningún hombre. José rechazó también las acusaciones y defendió a la joven. Alejada de estas mezquindades, apenas tuvo la oportunidad, María partió con júbilo a la casa de su prima Isabel, quien también estaba embarazada, para contarle la asombrosa noticia. Cuando Isabel le abrió la puerta, le dijo que ya sabía que algo extraordinario sucedía, porque el ser que llevaba en su vientre daba saltos y no se estaba quieto.
Meses más tarde, un día, José ensilló su burra y puso sobre ella a María. Su hijo mayor llevaba a la bestia por el ronzal y él lo seguía. A mitad del camino, María pidió que la bajaran. Encontraron refugio en una gruta y dejando a María bajo el cuidado de sus hijos, José partió a buscar una partera. En el camino tuvo extrañas visiones que anunciaban grandes dificultades. Finalmente, el espíritu puso en su camino a una partera que venía bajando de la montaña, a la que logró convencer de que lo acompañara. Al llegar a la gruta, vieron que en su interior estaba bañado por una cálida luminosidad. Maravillada, la partera asistió al parto. El niño nació sin esfuerzo y tomó el pecho de su madre. Mientras estos eventos tenían lugar, llegaron a Judea 3 magos aparatosos que venían a ver al niño Nahual. Una luz aliada los había guiado hasta allí, desde tierras lejanas. Ya se sabe que a los hombres les importan los hombres y los mitos mesiánicos de los hombres. Por culpa del alboroto que ocasionaron estos magos, muchos inocentes perdieron la vida. Cuando Herodes, el pinche tirano de Judea, se enteró que unos magos extranjeros habían venido a honrar a un libertador, se reunió con ellos y les ordenó que le informaran del nacimiento milagroso. Envió espías para averiguar dónde iban los magos, pero no pudieron seguirles el rastro. Los magos se pusieron en camino y la misma luz que los había guiado hasta allí los condujo a la gruta, donde saludaron a la madre y al recién nacido. Les dieron regalos y luego regresaron a toda velocidad a sus países, siguiendo otro camino. Furioso, Herodes mandó a degollar a todos los niños menores de 2 años. Al enterarse de esta terrible noticia, María tomó a su niño y lo escondió en el pesebre entre los animales. Su prima Isabel, horrorizada por el mismo motivo, se dirigió a la montaña, pero no encontraba dónde ocultar a su niño. En un poderoso clamor, pidió a la montaña que recibiera a una madre y su hijo. Conmovida, la montaña se abrió y lo recibió. Un ser espiritual de la montaña iluminaba el lugar y los protegía con su luz. La víspera del día en que los sicarios de Herodes asesinaron a los recién nacidos, José fue advertido en sueños por un ser inorgánico, quien le indicó que se dirigiera a Egipto con María a través del desierto. Cuando disminuyó el peligro, José obedeció las indicaciones del ángel y partió con María y su niño, acompañado por sus hijos. Apenas llevaron agua y alimentos, ya que María insistía en que nada les haría falta. Al atardecer llegaron a una caverna y decidieron reposar junto a ella. María tomó asiento en una roca y sentó al niño en sus rodillas. Repentinamente, de la cueva emergió una multitud de seres inorgánicos con apariencia de dragones, ocasionando que los hijos de José lanzaran gritos de espanto. María dejó que el niño se bajara de sus rodillas y lo sostuvo en pie, ante lo cual los dragones se apaciguaron, se acercaron a verlos y después se marcharon. Durante su viaje por el camino del desierto, leones y leopardos les acompañaban y cuidaban de ellos. Las fieras los precedían señalando la ruta y rugían a María con ternura. Los leones caminaban con ellos y con los bueyes y asnos que llevaban la carga sin hacerles daño.
como tampoco a los corderos y ovejas que José y María habían llevado de Judea. Pasaban también entre los lobos, los que se acercaban a ver a la nahuala y a su pequeño hijo, quienes, al combinar sus energías, emanaban un fulgor ambarino que en algunas oportunidades todos los seres sensibles eran capaces de ver. Al tercer día de viaje, María estaba fatigada y viendo una palmera le dijo a José: «Voy a descansar un poco a su sombra». José la condujo hasta la palmera y la ayudó a bajar de su montura. La palmera era muy alta y estaba cargada de frutos. María sintió el deseo de probarlos y se los comentó a José, quien a su vez le hizo saber que estaba preocupado por la falta de agua. María contempló la palmera y de pronto ésta inclinó la copa hasta sus pies y todos comieron abundantemente de sus dátiles. Cuando la palmera se enderezó, de sus raíces brotaron pequeños manantiales de agua de los que bebieron humanos y animales. Pese a todos estos prodigios, José estaba angustiado porque no tenían provisiones y faltaban 30 días de marcha. Mientras caminaban, María le dijo que no se preocupara, porque el Espíritu haría de ese tiempo una sola jornada. Y mientras decía esto, divisaron las montañas y ciudades de Egipto. María volvió tiempo después a Judea y crió a su hijo, quien poseía las mismas facultades que ella. Ambos podían con su sola presencia mover a quienes los rodeaban a la conciencia acrecentada, haciendo emerger lo más sublime de los seres humanos. María solía estar en 2 lugares al mismo tiempo y se dice que al final de sus días se fue a la segunda atención llevándose su cuerpo, tal como había hecho su hijo, quien mostró a la humanidad este prodigio de los magos. Me gusta recordarla con estas palabras: Nahuala María, llena eres de gracia, en tu vientre se encuentra la sabiduría. Tu ejemplo seguimos para ser impecables, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sea. La Nahuala María del libro Amada Tierra de Mahua. El fauno dijo que sí, sí, sí. ¿De dónde viene la palabra virgen? La palabra virginidad en su origen tenía un significado muy distinto al que le asignamos hoy. Vírgenes se las llamaba a las antiguas sacerdotisas. En las culturas paganas, las vírgenes eran las mujeres no casadas, que no pertenecían a ningún varón, mujeres que eran una en sí misma. De hecho, la palabra deriva del latín y significa fuerza, habilidad, fortaleza. Con el paso del tiempo se empezó a usar en varones, bajo su sinónimo masculino viril. Muchas diosas de distintas culturas asiáticas, griegas y romanas
como Ishtar, Diana Mastrate e Isis, diosas del amor, el placer, la luna, la fertilidad y el sexo o amor sexual, eran llamadas vírgenes, y esto no hacía referencia a la castidad, sino a la independencia sexual. Y muchos, si no todos, los héroes de las culturas del pasado, míticos o históricos, eran nacidos de madres vírgenes. Marduk, Gilgamesh, Buda, Osiris, Dionisio, Gengis Khan, Jesús. Cuando los hebreos comenzaron a usar el término, significaba doncella o joven mujer, sin connotaciones de castidad. Pero después, los traductores cristianos no pudieron concebir la idea de la Virgen María como una mujer independiente sexualmente y distorsionaron su significado, convirtiéndolo en pureza sexual, castidad o nunca tocada. La virginidad es producto de la mercantilización de nuestros cuerpos y de la doble moral que atraviesa toda nuestra sexualidad. Las personas socializadas como mujeres tenemos miedo de rompernos en nuestra primera penetración, miedo de que duela, miedo de que sea horrible. Tenemos la certeza de que no va a estar bueno. ¿Cómo podemos pasar de eso a entender que la sexualidad es un acto de placer? Nos cuesta un montón y seguro habrá quienes no puedan superarlo. No puedo ni contar la cantidad de veces que en los acompañamientos les pregunto a las personas con vulva si la pasan bien en sus encuentros sexuales. Y me dicen, al menos no me duele, como si con eso fuera suficiente. En el tiempo que llevo dando mi seminario, he hablado con personas con todo tipo de ideas limitantes respecto a la virginidad. Personas que tuvieron sexo anal antes de sexo vaginal, creyendo que de esa manera conservaban su virginidad. Personas que tuvieron un primer encuentro sexual con una amiga y no lo consideraron sexo por no haber penetración. Incluso víctimas de violación o abuso que creían que ese abuso, en el que hubo penetración, había sido su primer encuentro sexual, donde habían perdido su virginidad. Fue muy importante recalcar que un abuso o violación de ninguna manera es un encuentro sexual. No hay placer, no hay goce, solo hay penetración. ¿Te das cuenta de lo dañino que es creer que un pene es lo que nos saca la cualidad de vírgenes? La virginidad fetichiza a las mujeres, pero sobre todo a niñas, porque son puras e inocentes. Invisibiliza el sexo de las personas no heterosexuales y también limita y coarta la libertad de las mujeres, dice la sexóloga Carolina Meloni, sexóloga transfeminista y no binaria del equipo de trabajo CESI. Mientras siga existiendo el concepto de virginidad, las mujeres seguiremos siendo unas putas si tenemos mucho sexo. Seguiremos siendo juzgadas cuando perdamos la virginidad. Siempre será demasiado pronto o demasiado tarde. Los hombres seguirán poseyéndonos como si fuéramos juguetes. Seguiremos siendo trofeos. Los hombres seguirán haciéndonos suyas y nunca seremos completamente nuestras. Durante los primeros 10 a 15 siglos de la Era Común, los nombres Era Común y antes de la Era Común son designaciones alternativas al empleo de expresiones después de Cristo o antes de Cristo. En toda Europa, dependiendo del lugar y el momento, se va instalando los valores de la Iglesia. Y entre idas y venidas, esta va avanzando y metiéndose en los hogares. De las antiguas culturas paganas solo van quedando vestigios de sus modos, costumbres e ideas. La activista y escritora italoamericana Silvia Federici, en su libro Calibán y la bruja, cuenta que desde épocas muy tempranas, desde que la Iglesia se convirtió en la religión estatal en el siglo IV, el clero reconoció el poder que el deseo sexual confería a las mujeres sobre los hombres y trató persistentemente de exorcizarlo, identificando lo sagrado con la práctica de evitar a las mujeres y el sexo. Expulsar a las mujeres de cualquier momento de la liturgia y de la administración de los sacramentos. Tratar de usurpar la mágica capacidad de dar vida a las mujeres al adoptar un atuendo femenino. Hacer de la sexualidad un objeto de vergüenza. Tales fueron los medios a través de los cuales una castra patriarcal intentó quebrar el poder de las mujeres y de su atracción erótica.
Michel Foucault, en Historia de la Sexualidad, también cuenta cómo a partir del siglo XVII se empiezan a repartir manuales con guías prácticas de cómo relacionarse sexualmente, construyendo así el relato de qué posiciones, días y personas estaban avaladas para mantener relaciones sexuales. La homosexualidad y las prácticas sexuales no reproductivas, sodomía, fueron perseguidas y castigadas. Estos manuales, además, indicaban cuándo no se podía coger: los 3 periodos de Cuaresma, 40 días en Pascua y Pentecostés, otros 40 en Navidad, los domingos, los días festivos, durante los días que la mujer menstruaba, el embarazo, la lactancia, etc. Es decir, un gran porcentaje del año. A la vez, toda forma de anticoncepción o aborto que las mujeres usasen era entendida como sacrilegio o maleficio. Y así, las mujeres pasaron a ser las principales figuras de la herejía. Es el principio de la imposición de la heteronormatividad. Todas estas cuestiones, de modos muchísimo más sutiles, siguen sucediendo hoy y ahora. No solo abundan por todas las redes sociales manuales y tips que aún teniendo la intención de la visualización de la sexualidad de las personas con vulva, no dejan de estandarizar el placer y mostrar una sola cara, una sola forma válida. También tenemos al porno industrial, que ya lo veremos en el capítulo correspondiente, nos muestra una única manera nada distinta a la medieval: mujer como objeto del placer masculino, pene en vagina, bombeo, violación y erotización de los rasgos infantiles o adolescentes. No estamos nunca tan lejos de la antigüedad. Las notas en los diarios y revistas que nos dicen cuánto debe durar un acto sexual, cuánto sexo debe tener una pareja por mes o semana, cuánto deseo sexual es demasiado poco, cuánto es mucho, son los manuales del pasado. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Una serie de mecanismos implantados a lo largo de 2500 años de historia patriarcal fueron moldeando el estereotipo de mujer objeto que hoy estamos tratando tan fervientemente de sacarnos de encima. Pero cuesta un poco, un montón, porque aún está muy enraizado en nosotros, y esas raíces son profundas. El antagonismo Virgen María, no penetrada, entregada, virginal y pura, versus María Magdalena, puta, deseante, sigue instalado en nuestro cerebro, aunque no lo pensemos. En los últimos siglos de la Edad Media empiezan a abundar en Europa un tipo de manuales llamados literatura de los secretos, mezcla de recetarios y tratados que prometían revelar ciertos secretos de la naturaleza. Estos textos, que siguieron circulando aún hasta principios del siglo XX, eran de amplia difusión y muchísima llegada y credibilidad entre el público en general. Uno de ellos, escrito a finales del siglo XIII o principios del siglo XIV, es el Secretis Mulierum, los secretos de las mujeres. Esta serie de tratados médicos fue un perverso método para clasificar, controlar y gestar el género femenino desde la ciencia. Un ejemplo, decía: cuanto más practican el coito las mujeres, más se fortalecen, porque el movimiento que realizan los hombres durante el sexo les aporta calor. Además, el esperma masculino es caliente, porque es de la misma naturaleza que el aire, y cuando la mujer lo recibe, todo su cuerpo se calienta y este calor refuerza su cuerpo. Por otro lado, los hombres que tienen frecuentes relaciones sexuales se debilitan, porque se van secando. También muestra una obsesión casi increíble con la menstruación y la maldad de la mujer. Dice: las mujeres están tan llenas de veneno en el tiempo de su menstruación que ellas envenenan a los animales con su mirada, infectan a los niños en su cuna, rompen hasta el espejo más limpio, y cuando un hombre tiene relaciones sexuales con ellas, se convierte en leproso y a veces en canceroso. Cuando las mujeres tienen sus periodos menstruales, como venganza y maldición, ellas desean dañar al pene masculino que tiene relaciones sexuales con ellas.
desde que hay sangre menstrual en la vagina, esta entra en la abertura del pene infectándolo con este veneno que se dispersa rápido a través de todo el cuerpo. El desprecio a la sangre menstrual que se inicia en esa época es una forma más de pedofilia. Que aún no menstruaran era un valor en las niñas, que eran forzadas a casarse. Los signos de la castidad son los que siguen: vergüenza, modestia, miedo, un modo de hablar y de andar impecable, ojos castos que miran hacia abajo ante el hombre y sus actos. Sigue el secretus mulierum. Esos tratados que nacieron en el siglo XIV fueron mutando hasta convertirse en las indicaciones de nuestras abuelas de lo que no podíamos hacer mientras menstruábamos, en publicidades de toallitas con sangre azul y la discreción frente a los métodos de gestión menstrual. Otro dispositivo usado con muchísima eficacia para nuestro disciplinamiento sexual, aunque no solo sexual, fue la casa de brujas. Sin embargo, es una historia que rara vez es contada. Buscando bibliografía para este capítulo me encontré con que los principales libros de historia de la sexualidad no mencionan esta nefasta y determinante etapa que dejó muchísimas consecuencias, muy impresas en nuestros modos de relacionarnos, en nuestro sexo y en nuestro cuerpo. La casa de brujas, en manos de la Inquisición, que se llevó adelante entre los siglos XIV y XVII, fue el mayor genocidio de género o femicidio masivo de la historia. No se sabe cuántas mujeres fueron ejecutadas en esas épocas. Hay quienes dicen 60.000 y quienes dicen que entre 2 y 3 millones. ¿Es importante el número? Sí, pero también es importante entender los alcances que tuvo esta etapa histórica, porque el solo hecho de ser acusada de brujería hacía que la mujer en cuestión quedase apartada de la sociedad, aunque no se la ejecutara. La reinserción posterior a la acusación era casi imposible, incluso muchas veces la misma familia la despreciaba. ¿Quiénes eran las brujas? Mujeres, solo eso, mayormente campesinas. Si eran viejas, siempre había más posibilidades de ser vistas como tales. Si eran lujuriosas o ambiciosas, más aún. Si desarrollaban algún tipo de práctica de control de natalidad y o abortiva, muchísimo más. En medio de una Europa con mucha agitación social, de mucha insurrección campesina popular, con el desplazamiento del feudalismo y el nacimiento del capitalismo a través de campañas organizadas, iniciadas, financiadas y ejecutadas por la Iglesia y el Estado, los inquisidores, tanto católicos como protestantes, hicieron estragos. El solo hecho de ser mujer era suficiente para ser acusada de brujería. Luego de ser acusadas, eran arrestadas, rasuradas y entregadas a una figura que se llamaba el picador, que recorría todo su cuerpo detalladamente en búsqueda de la marca del diablo. Cualquier mancha, cicatriz o irregularidad podía servir como prueba. Esto dejaba más expuestas a las mujeres mayores. Y una de estas marcas del diablo podía ser el clítoris. Las mujeres con clítoris llamativos o medianamente grandes quedaban identificadas como brujas y por ende eran mandadas a la hoguera. Así, el clítoris pasó a llamarse la teta del diablo. Porque por ahí el diablo succionaba su alma, al igual que por cualquier verruga o tercera tetilla. Se decía que las brujas untaban el palo de la escoba o directamente la vulva con ungüentos alucinógenos muy ligados al erotismo y al placer y lo montaban para llegar a lugares. En una gran parte de la literatura y manuales de esa época se leen historias de mujeres que se untan o se frotan con sustancias alucinógenas y las encuentran con los genitales descubiertos, desmayadas, entregadas, según ellos, al diablo, según nosotros, al placer. Esto es quizás lo más fuerte de la casa de brujas, como pasa en casi todos los tópicos que toco en este capítulo. No tenemos voces femeninas, no hay testimonios de las mismísimas brujas. Esta historia está escrita por sus asesinos.
¿De qué se las acusaba? Básicamente de tener poderes mágicos sobre la salud. Expulsar a la mujer de la medicina fue de las movidas patriarcales más estratégicas, de estar organizadas y de tener una sexualidad. Se decía que las brujas habían experimentado por primera vez el placer con el demonio. Esto queda muy claro en el tratado llamado Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, un libro muy popular que daba pautas a los inquisidores sobre si una mujer podía o no ser bruja. Una suerte de manual que los inquisidores llevaban bajo el brazo y que está enteramente atravesado por la sexualidad en todas sus aristas. Las brujas eran las que producían abortos, entregaban bebés al demonio, copulaban con él en horribles coitos, engendrando más brujas, dañaban el pene, lo separaban del cuerpo del varón, lo hacían desaparecer o lo convertían a formas de animales. Seducían al hombre, lo debilitaban. El Maleus establece muchísimos de los estereotipos de género que nos moldean aún hoy. Entre ellos afirma que hay 3 vicios generales que tienen dominio sobre las malas mujeres: la infidelidad, la ambición y la lujuria, con predominio de esta última porque la mujer era insaciable. Así empieza a instalarse más fuertemente aún el rechazo a toda sexualidad no reproductiva y por ende no productiva, siendo su figura principal la vieja bruja no reproductiva que volaba en su escoba, una proyección del pene, simbolizando la lujuria desenfrenada, negando así a las mujeres que ya no eran fértiles en el derecho a una vida sexual. La gerontofobia, tan vigente en el siglo XXI, también tiene sus raíces hace siglos. Con juicios, torturas, quemas y persecución de brujas, se alecciona a la sociedad en los modos válidos para relacionarse sexualmente. Quedan prohibidas las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, entre jóvenes y viejes, entre clases diferentes, el sexo anal, el cuerpo desnudo y las danzas. La persecución a los homosexuales va tan de la mano de la casa de brujas que era muy común usar personas gays para prender los fuegos de las hogueras. De ahí viene la palabra fagot, una forma muy despectiva de decir hombre gay, y significa manojo de ramas, lo que se usa para prender una hoguera. La idea de la mujer mala, vieja, conectada con su erotismo, no queda solo en esos siglos, sigue muy presente. Crecimos con 1000 ejemplos, entre ellos las brujas o las malas de los dibujos animados y películas infantiles, sexys, atrevidas, lujuriosas, coquetas, ambiciosas, determinadas, y casi todas tienen algún componente de roba maridos, como Cruella de Vil o Maléfica, la reina malvada de Blancanieves. En cambio, las protagonistas son dulces, tiernas, sin mucha determinación, humildes y abnegadas doncellas esperando ser rescatadas por un príncipe que tenemos que rezar no caiga en las manos de la bruja. Modelo que se replica en las miles de novelas que gobernaron las pantallas en los 90 y todas las películas para adultos de los años 80 y 90 que mostraban a la mujer deseante como una loca, una psicótica que pone al hombre en peligro. Mi nombre es Mawa, que viene de Mawa de la Jungla, una heroína de historieta que mi materia leía a los 11 años. En su interior, mi materia albergaba el anhelo absurdo de ser como ella, lo que en el mundo
de todos los días parecía imposible. Por lo visto, Mawa es un sueño que al volverse en sueño se hizo realidad. Quisiera compartir con ustedes mi cariño por el arte de acechar, que para mí representa el embrujo del corazón. Existen varias definiciones de acechar. Una de ellas es que el acecho es la capacidad de fijar el punto de encaje una vez que se ha movido a una nueva posición. En la actualidad esta es una definición políticamente correcta. Los animales o los indios acechan. Las personas civilizadas fijan el punto de encaje, que para el caso es una sensación de que algo ha cambiado. Supongo que cada definición es consistente en una específica posición del punto de encaje. Para mí, la mejor definición es esta. El acecho ofende a la razón. La razón quiere seguridad, comodidad, certidumbre, en suma, claridad. Pero por muchas precauciones que tome, el acecho se lanza a la aventura. Corre riesgos, va con todo a las cosas. En lo trivial encuentra profundidad. Necesita osadía, frivolidad, glamour, todo lo contrario de andar graves, solemnes o cascarrabias. Sus requisitos son carecer de ego y sentir un cariño apasionado por el mundo y la gente. Mi materia piensa que la razón, colonizada desde hace siglos, no refleja la jungla, sino la máquina que arrasa con ella. No permitamos que esa razón desarraigada nos impida explorar el embrujo del corazón. El acecho ofende a la razón. Un ser acechador anhela carecer de forma. Le resulta apasionante ser mujer, varón, hermafrodita, joven, anciano, niñe, gordo, flaco, prieto, paliducho, marica, empleada doméstica, Asperger, tomboy, gaucho, mosca o zarigüeya. Como ser orgánico puede ser una cosa o la otra, pero en su corazón inorgánico no es nada en particular. No tiene sexo, género, edad, raza, época, nacionalidad, ni siquiera especie. Es una nada llena de todo. La idea instrumental de acechar lo entiende como fingir, engañar, embaucar, manipular o hipnotizar a los demás. Y esto es verdad para aquellos a los que les interesa esa mierda. Tal es el ánimo de los machos misóginos que se metieron con la brujería. Ellos se sienten por encima de los demás y siempre están solos, porque no hay nadie que esté a su altura. Como una manera de otorgarse importancia, se las dan de guerreros y usan las ideas de los brujos para justificar el desprecio que sienten por sus semejantes y por el mundo en que viven, al que insultan llamándolo planeta prisión y otras pendejadas por el estilo. Para mí el acecho es todo lo contrario. Tiene que ver con ser completamente aquello que el corazón indica que hay que ser. Una acechadora no puede importarse a sí misma. Es arriesgada. No anda buscando salvarse o asegurarse. Lo suyo es obedecer a lo que el mundo le indica con acuerdos y señales. Anda, conoce los mundos y seres de la tierra. Deleítate con ellos. ¿Quieres volar? Pues vuela. Mientras más indiferente es a su propia persona, más profundo y monumental es su acecho. Sea que aceche la vida que rememora, la rata que se mete a la cocina, una nueva personalidad o la infancia de su mamá. Se pone a disposición de las exigencias del mundo. No es fortuito que entre los brujos el arte de acechar se enseñe en conciencia acrecentada, lejos de las dudas, la moral cristiana y el sentido común.
Quizás uno vea a una acechadora disfrutando cada momento, pero debajo del deleite hay una total abnegación. Siempre está lista para enfrentar dificultades inesperadas. En cierto modo, es como el zángano, que no despide feromonas y puede entrar en cualquier colmena porque las guardianas la dejan pasar. Como no tiene una forma para defender, puede pasar desapercibida si ese es su deseo, o puede entornarse con lo que sucede a su alrededor. Su corazón tiene la fluidez para deslizarse más allá del reflejo perpetuo de lo humano. Lo suyo es acabar con la mente foránea y tomar su lugar entre las fuerzas de la naturaleza. Se dice que el arte de los acechadores es el desatino controlado, pero el desatino controlado no tiene nada de controlado en el sentido de que hay una mente pendeja controlando algo. Para mí, desatino controlado significa darme cuenta de que soy ridícula desde el comienzo de la acción y no solo al final. Acechar es como ropero encantado donde uno entra de una manera y sale transformado en otra. La clave es no adherirse a una forma en particular. Primero es nada más un pensamiento, luego es algo que sale en forma natural. Entonces comienza a ocurrir en el ensueño y después supongo que corresponderá unir ambos cuerpos en diferentes mundos de la Tierra. En 2011 mi materia se despertó en un sueño y después de verse las manos se transformó en un animalillo pequeño. Mientras caminaba veía sus patas y los detalles del suelo por donde iba, pero no tenía ni un solo pensamiento. Esto duró un rato y luego despertó. Nunca supo en qué animal se había convertido, no tenía una mente que discriminara. Al llegar el verano, las circunstancias por las que atravesaba mi materia lo condujeron a la castidad. Una noche se despertó en un sueño en el que había un espejo encantado. Frente a él se transformó en mí y al verme reflejada me eché a reír como una loca. Mi cabello era largo, negro y ondulado. Era joven, fibrosa y tenía bonitas caderas. Llevaba puesto un vestido de fiesta rojo con tirantes. Pero mi temperamento no era en absoluto una versión en femenino del de mi materia. Ya quisiera él ser como yo. Maua es impaciente, impulsiva y provocativa. No tiene reparos. En el geocosmos, prevalecer la conciencia femenina inorgánica. No, en el geocosmos prevalece la conciencia femenina inorgánica. Cada mundo está lleno de seres inorgánicos. Algunos viajan y exploran otros mundos. Apenas encuentro a mis hermanas inorgánicas, voy a ellas, llena de cariño y alegría. Mi materia, en cambio, las ahuyentaba, señalándolas compulsivamente con su meñique. Ellas me enseñaron cosas, me ayudan a despertarme en sueños y me muestran hechos asombrosos. Yo les canto y les bailo, les doy besos y abrazos, hago tonterías para divertirlas, les comparto mi hechizo. No temeré a las fuerzas de la tierra, una con ellas seré. Mi cariño les ofreceré, por sus mundos, serena, viajaré. Si tienen frío, las abrigaré, y si están tristes, las alegraré. Soy una completa ignorante de acechar en el ensueño, aunque ahí fue donde nací. Lo único que sé es que a veces existo. Parece que depende de la energía y el corazón de mi materia. Cuando existo soy sencilla y un poco tontita, pero nada me da miedo,
Puedo saltar, volar, ser invisible, traspasar la roca. Una vez modelé ropa, sobre todo vestidos de fiesta o una combinación atroz de short y polera violeta con amarillo y mi taparrabo, por supuesto. Estaba en una especie de nube sólida rodeada de seres incorpóreos que parecían bolas de luz opaca. Cuando caminé luciendo estos atuendos en la pasarela del ensueño, no sentí vanidad, sino una sublime despreocupación. Pero lo que más hago es recorrer, revolotear, percibir lo que hay alrededor. Vivo en un sueño llamado Sipaliwini. Cuando existo estoy enteramente allí. A veces por la noche aparezco junto a unas rocas abruptas donde estallan las olas bajo la luz de la luna. De día, una vez, vi un arbolito posado en el suelo sobre sus raíces. Eran blancas y brillaban. Me acerqué a verlo y se alejó de mí, deslizándose sobre la tierra. Nuestras aliadas adoptan las formas más asombrosas. Si el ensueño es de noche, me basta contemplar el cielo nocturno para que en cuestión de segundos empiece a poblarse de seres luminosos, oscuros, geométricos, cinéticos, indescriptibles, llenándome de asombro. Se encienden, pasan volando vertiginosamente o se precipitan en el horizonte. De tanto verlos en los sueños, mi materia terminó viéndolos en la realidad. Al despertar en sueños suelo adoptar la apariencia que se forjó esa vez en el espejo encantado, pero la mayoría de las veces soy incorpórea y carezco de forma. Cuando existo voy a los bosques de Sipaliwini y corro y paso volando como un viento por la vegetación y veo cada detalle, cada gota de rocío, en cada hoja, cada raíz, liana, piedra, hormiga, nube, telaraña brillante en el aire y amo tanto este mundo y corro feliz, regocijándome. Bienvenidos a la radio Despierta número 13, cerrando este ciclo post-convención, leyendo fragmentos del libro Amada Tierra de Mahua, editado por Ediciones Corazón Terrícola en Chile. Y fragmentos de Todo sobre tu vulva, apuntes sobre el placer, de Tati Español. Nos encontramos en nuestra nueva edición de Espacio Despierto y Casa Elefante. Hay que dejar que el corazón pueda gobernar. Resulta que me cayó tan bien la señora que ofrece pan amasado que no tengo problema en pagarle lo que me pide o trocarlo por un producto mío, aunque a ella pueda pasarle lo mismo e insista en regalármelo. No estamos preocupadas de sacar la cuenta,
y ver quién de las dos podría salir ganando. El intercambio deja de ser una transacción inerte, como la que pudieran establecer unos robots, y se convierte en una interacción social basada en el sentimiento y el mutuo entendimiento. Esto es revolucionario. ¿Por qué no ponerlo en práctica? El fauno dijo que sí, sí, sí. Dicen que existen unos movimientos ensoñados por antiguas brujas que te ponen al tiro a tomar decisiones del corazón, haciendo caso omiso a los acuerdos en los que no participamos.